imprudentes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 19 de febrero del año 2020. Gracias a todos los que nos siguen por todos los canales que RCR tiene disponibles para tomar contacto entre ustedes y nosotros. Por Twitter, @RCR750, pero además por mi Twitter particular, @BJMC, y con el inmenso placer de tener hoy aquí de invitado a Neomar Hernández, que además tiene su Twitter y ustedes lo conocen muy bien, @NeoAdolfo. Bienvenido, Neomar. Gracias, Víctor. Qué bueno reencontrarme contigo acá. Así es. Bueno, y por Periscope lo pueden ver a él de cuerpo entero por @RCR750, por RCR.tv también lo pueden ver, por TuneIn pueden oírlo, por YouTube pueden verlo. Gracias a todos los que están. Mario Ruiz dice: Neomar, qué alegría, tremendo invitado, sí, porque no hace años que no venía a la estación. Años. Y años que no te invito yo al programa. No, siglos. No, es que Daniel Lara te vetó, Víctor. Alexis, sí, mentira, Daniel me vetó. Mentira, y eso que yo lo quiero él mucho. Víctor, Daniel te quiere muchísimo. No, igual yo. Alexis Alvarado, buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles. Hoy celebramos, los católicos, el día de San Conrado de Piacenza. Es un santo eremita. Yo no sé si tú has ido a Europa y todavía ves las ermitas, lugares, digamos, pequeñas capillas donde hay un tipo encerrado allí haciendo voto de pobreza y de soledad. Bueno, eso tiene una viejísima tradición en el mundo católico, claro, una tradición que ya el casi que no se practica. Este es un santo franciscano que llevó una vida austera en el siglo XIV, pero primero quemó un bosque. Antes de llevar la vida. Sí, o sea que es el santo de los pirómanos. También. Porque quemó un bosque para sacar a los conejos y a los faisanes. Pero bueno, después parece que se reivindicó. Estaba casado y se divorció y se decidió por la vía monacal. Fue un monje errante hasta que consiguió la ermita y se llenó, dicen, de santidad, cosas que eran de otras épocas. Hugo Duarte también, saludos. Pero vamos a comenzar con Neomar. Neomar, yo tengo la hipótesis y quiero contrastarla contigo de que los venezolanos se cansaron de la política. Se decidieron tratar de vivir el país que les toca, que es un país muy duro, y que están en otra cosa. Y que por lo tanto, digamos, la política pasa de ser el argumento a ser una especie de default. Bueno, si hacen algo chévere, pero tampoco es que vamos a estar detrás de esta telenovela que ya el argumento está tan repetido que no pareciera tener el atractivo de antes. Y esto en tan solo un año. Claro que en Venezuela siempre hay olas, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo la ola de nuevo vuelve como tsunami. Pero ¿cuál es tu opinión del momento político que estamos viviendo? No, yo coincido contigo. De hecho, si tú evalúas las percepciones generales de la gente sin tomar análisis ni encuestas, pero más o menos lo que uno ve en la calle desde el segundo semestre del año pasado es que efectivamente yo creo que la gente, por economía de esfuerzos, por incluso focalización de la energía, de lo que puede hacer, porque una gente tiene 24 horas al día para hacer cosas, y cuando esas 24 horas, como tú has dicho, se te van en labores rupestres, como conseguir alimentos, como conseguir medicina, y como la cantidad de cadena de rosarios que todo el mundo conoce, bueno, allí sencillamente tú terminas ahogando ese poco tiempo, ese espacio vital que tú tienes en esas cosas. Y además está esto asociado, Víctor, al tema de la efectividad política. O sea, la gente puede creer mucho en que Maduro es malo, en que Maduro debe ser relevado del cargo, como efectivamente nosotros creemos desde hace un buen rato, no desde ahorita, de que el chavismo debe ceder el paso a un régimen político democrático y todo lo demás, y la gente cifra eso en el campo de las aspiraciones, pero al mismo tiempo dice: ok, yo he hecho de todo, yo he marchado, yo he votado, me he abstenido incluso cuando me llaman a abstenerme, y lo que ocurre es que como yo no veo que esa efectividad se traduzca en el plano de lo real, es decir, yo no he visto que se haya movido un centímetro el poder del chavismo en estos años,
yo me abstraigo a mis espacios privados y me dedico, si voy a quedarme, porque hay dos alternativas. Tú, frente a esta situación, o te vas de Venezuela o te quedas. Entonces, si te quedas, la única manera, incluso psicológicamente viable, de quedarte en Venezuela es dedicarte a tus asuntos privados. Que esto mucha gente lo puede conocer dentro del fuero, digamos, criollo, dentro de lo que uno dice comúnmente, como dedicarme a mis negocios, a hacer plata. Dice mucha gente, o dedicarme a mi trabajo. Yo no tengo nada que ver con política. Y es sencillamente una decisión, Víctor, que a pesar de que aquí ha sido muy estigmatizada, ha sido incluso, los teóricos de la teoría política contemporánea en Venezuela hablan del fenómeno de la antipolítica. Es un fenómeno que tú no lo puedes evitar. Tú no puedes pedirle a la gente que, como un chicle que se estire indeterminadamente y que tenga una imbricación con el hecho político hasta ad infinitum. O sea, tú no puedes pedir eso cuando no hay resultados. Entonces lo que ocurre es que sencillamente se produce un fenómeno en el que por economía de esfuerzos, reitero, la gente se retira a sus espacios privados. Y eso es así, eso es lo que yo estoy viendo. Yo lo he caracterizado, de hecho, yo hice un análisis de esto hace unos meses y yo hablaba de desafección política, porque tú sabes que en ciencia política hay un tema, hay etapas, ¿no? Hay gente que habla de desalineación partidista, cuando, por ejemplo, la gente se cansa de determinados partidos, que ocurrió con Adeco Pay, entonces buscan terceras opciones, pero aquí lo que está ocurriendo, si creo que estamos en sintonía con lo mismo, Víctor, es que la gente ni siquiera está buscando terceras opciones. La gente sencillamente no quiere hablar de política porque dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Yo llevo 20 años yo hablando de política y aquí no ha pasado nada. Entonces, eso es un fenómeno que más que criticarlo, yo creo que hay que reconocerlo. Está allí y tiene unas explicaciones que no tienen que ver ni con que la gente sea estúpida ni que sea bruta, sino que simplemente está utilizando su tiempo y su esfuerzo en las cosas que puede ver tangibles, materializadas como resultado, que es su propia vida. Ver crecer a los hijos, realizar cualquier tipo de empresa económica, por pequeña que sea, que pueda llevar adelante, y eso es así. Bueno, llevar la empresa de la familia para los que tienen familia, del futuro para los que tienen que construir futuro, habiendo tomado la decisión de que hay que sobrevivir. No, yo por supuesto tampoco lo estigmatizo, es un dato de la realidad. Y cuando uno busca los por qué, uno se da cuenta de que en la política ha habido una conducta que también no ha estado a la altura de las expectativas de la gente. Y creo que hay dos cosas que a mí me parece que pueden haber marcado. La primera es que la política dejó de hablar de la gente y empezó a hablar de sí misma. Y entonces era el tema del Parlamento respecto del Parlamento, de los partidos respecto de los partidos, de la unidad de ellos y no de la integridad del país. El orden, además del discurso, dejaba a la gente, de último, eso en primer lugar, la gente no se ha sentido representada, pero tampoco se ha sentido expresada en una conducta política que no parece que está a la altura. O sea, la gente lo significa alrededor de un constructo con el que yo, digamos, he combatido mucho, que es el constructo de la unidad. Pero la gente tiene un imaginario respecto de la política, que tiene un conjunto de condiciones que no está viendo. No sé, yo creo que la gente podría buscar claridad de propósito y de objetivos. Creo que la unidad se ha degradado hasta el punto de que no es unidad, sino es otra cosa alrededor de ciertos objetivos muy particulares, como el caso de los 40 ladrones de Alibaba. O sea, era el botín el que los unía. Y al final, digamos, el resultado es que efectivamente la gente no está acompañando las expectativas de los políticos y tenemos a los políticos absolutamente solos llevando adelante lo que ellos creen que debe ser el país y el país por el otro lado. Ahora, hay otro tema y es el tema de la supuesta normalización. Mientras tanto, el régimen, ¿qué hace? Llega y dice, esto se está normalizando. Hay una economía que está creciendo, vean las inversiones que se está dando por todo el país, en cada ciudad pone una vidriera, una especie de traqui lleno de cosas, de peroles, donde la gente va a pasear. Claro, todo esto dura hasta que se va la luz. O sea, hasta que ocurre lo que ha ocurrido entre ayer y hoy, todo el occidente del país apagado. Ahora, hay una aspiración como que a la normalización, o hay, digamos, como una aspiración a que, bueno, si esto es lo que me ha tocado vivir, vivámoslo y ya. Fíjate que claro que hay una aspiración a la normalización y es natural, Víctor, porque si tú te quedas en un país como Venezuela,
tú lo mínimo que esperas es que este país tenga más o menos los mismos niveles de vida que tiene cualquier país del mundo. Es decir, si yo no me voy a Colombia, si yo no me voy al Ecuador, si yo no me voy a Argentina, si yo no me voy a España o a los Estados Unidos, y yo decido por re o por fa, a veces por obligación, a veces por vocación, como creo que es el caso de nosotros dos, de quedarnos en Venezuela, o por una suma de factores que a veces uno no logra ni explicar, es una ecuación hasta difícil de explicar, pero que por re o por fa dicen, bueno, mi tiempo en este momento es en Venezuela, yo aspiro a tener unas condiciones decentes de vida que por lo menos me permitan a mí creer que estoy al menos en un país normal. Y es creer, no es estarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una aspiración de fondo. La gente dice, mira, yo quiero tener acceso a bienes y servicios que cualquier persona en los Estados Unidos compra. De una gaseosa, un chocolate. Y además entonces se produce un efecto que tiene que ver, yo creo que con el plano de la psique, que es, y de las películas y de todos los productos culturales, que es que el dólar tiene un poder hedonista pero fortísimo. O sea, el efectivo en dólares, incluso los precios en dólares, generan una especie de sensación psicológica en la gente. Cuando te hablan de dólares, uno se siente que así tenga $10 en el bolsillo, que literalmente no es nada, porque $10 no es nada, uno tiene dinero. Porque uno tiene dólares. Entonces, esa es una lógica muy perversa que el régimen yo creo que la detectó y la dejó colar por allí, la dejó percolar. Pero cuando te hablan de normalización, hay que ir al plano y al sustrato de si esto es verdad. O sea, porque una cosa es la aspiración, otra es la realidad. Mira, la normalización, si es que acaso existe, es muy parcial. Es mentira que existe una normalización en Venezuela. ¿Cuántas personas realmente pueden entrar a un establecimiento de estos que tú y yo conocemos y gastarse 50 a $100 en un mercadito de chuchería? Porque realmente es eso, es chuchería. Bueno, hay una capa de la población que puede, pero y nadie ha sacado los porcentajes realmente de esto, pero te podemos hablar, según las estimaciones que uno puede hacer, bueno, porque estamos hablando de 10, 15, 20% de las personas. Ese no es un país. Ese es más o menos el modelo de Cuba, donde quien tiene acceso a los famosos pesos convertibles, entonces tiene acceso a una economía que es como el inframundo, es paralela, que no tiene nada que ver con la economía real del conjunto de la isla. Entonces, esa normalización existe solamente en la mente de alguna gente y es netamente aspiracional. ¿Cómo puede existir normalización, Víctor, en un país que no produce nada? Donde además toda esta economía ficticia hasta cierto punto, real hasta otro, es netamente producto de importaciones de los particulares, que bueno, que el régimen dijo, suelto amarras y los dejo importar algunos productos. Y esto estoy siendo benevolente, no estoy queriendo entrar en Honduras con el caso de que, por ejemplo, se trate de negocios que laven dinero, de haya economía negra por allí, sino donde hay gente que sí, realmente quiere montar un negocio, bueno, tomó sus dólares y entonces puso una inversión allí, donde puso un capital en riesgo y entonces piensa que ese capital de aquí a unos meses o unos años lo va a haber retornado y acrecentado. El régimen soltó eso y creó esta sensación, es una sensación. Yo no creo que Venezuela, y mucho menos creo que Venezuela marche hacia una normalización, y mucho menos creo, escúchame bien esto, Víctor, y amigos que nos ven, que marche hacia lo que ese grupito de empresarios están diciendo, que es hacia un esquema de modelo chino, que ya prácticamente esto es normalizar las condiciones esclavistas de producción del modelo chino, porque para empezar yo he partido siempre de esto, Víctor, el modelo chino es un modelo productivo, y Venezuela no produce nada, no tiene una élite empresarial, ni política, ni nada, que permita pensar en un modelo de desarrollo sostenible, así sea a costa de la esclavitud, eso no está planteado en Venezuela. Entonces cuando salen estos bufones a decir que se está produciendo, hay una transición interesante, es un modelo chino, y entonces abren la bolsa de Caracas y el mercado de valores, mira, eso es ficcional absolutamente. Pero sobre eso quiero que sigamos hablando al regreso del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore, il originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos.
Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, hoy 19 de febrero con la gratísima visita de @neoadolfo, Neomar Hernández, periodista y locutor, y además politólogo magíster, politólogo doctorando, politólogo. Ahora, el Neomar, hay como que corrientes colaboracionistas del flanco de la normalización, y hay dos. Los que dicen, no hay problema, hagamos unas elecciones con condiciones mínimas, ¿okay? Que el régimen no las va a ganar. Y en la segunda corriente normalizadora colaboracionista es la corriente, además esto está muy bien, invierta en acciones de las empresas en la bolsa de valores, invierta en el país, porque este es el perfeccionamiento del modelo chino, un país dos sistemas. No me preguntes por el orden social, no me preguntes si el PSV se parece al Partido Comunista Chino, no me preguntes por qué la ingrata diferencia entre la fábrica de millonarios china versus la fábrica de pobreza venezolana. No me preguntes, pero soñemos con optimismo, ¿no? Y en eso están embaucados dos grandes sectores del país, un sector empresarial claramente definido y un sector político claramente definido, y además con el empuje de aquellos que están criticando. Fede Cámaras, por lo visto, no va a salir de eso criticando las sanciones. O sea, nosotros estamos muy mal, porque será que el presidente Fede Cámaras es dueño de Conviasa o de Rofnet y no lo sabíamos, y sucede que las sanciones me están pegando muchísimo y ya nadie quiere hacer negocios conmigo. No sé, ¿será que importa Cusano toallas? Porque es lo que tiene es un hotel. Usa toallas para el Hotel El Conde, no sé, ¿dónde es el desinfectante? No, yo le invito a esta gente que habla, de hecho hay unos trabajos, Víctor, que han demostrado, porque esta es una narrativa que por supuesto, como toda la izquierda siempre quiere hacer ver, el famoso locus de control externo. La problemática se cifra alrededor del tema de las sanciones. Es decir, Venezuela, antes de que Donald Trump aprobara el programa de sanciones, especialmente las petroleras, Venezuela debe ser que era un paraíso con Maduro, donde no había hiperinflación, donde en Venezuela no había, por ejemplo, alto costo de la vida, donde en Venezuela el abastecimiento era pleno. Y la evidencia no tiene que ver con eso, Víctor. Las sanciones económicas de lleno, completas, de hecho, las más fuertes, las petroleras, que en teoría ahora es que le estamos viendo el hueso ayer con lo de Rosneft, que es bien importante, desde hace un año para acá, no explican 7 años de debacle del país con Maduro, y mucho menos los años precedentes con Chávez. Lo que pasa es que Chávez utilizó el gran fenómeno, como tú lo sabes, de enmascaramiento de la crisis a través del último gran boom petrolero que tuvo nuestro país, ¿no? Que se perpetuó por casi 9 o 10 años, según mis cuentas, 2003, 2011, casi por ahí. Lo acompañó, yo creo que el año horrible de Chávez fue el 12. El año horribilis. El año horrible por esto fue el reconocimiento de la crisis eléctrica. Ajá. ¿Ok? Fue, por supuesto, el inicio del gran saqueo eléctrico, que de eso tenemos que hablar. Derwick. Fue el acabose de las reservas internacionales y fue el anuncio de su enfermedad.
Y la caída de los precios petroleros. Exacto, y fueron 2 años de saqueo, porque los socialistas pensaban, bueno, se nos muere nuestro líder, tenemos que resguardar la revolución, robemos por lo tanto. ¿Okay? Por ende, robemos. Por ende, robemos. Entonces, luego viene Maduro, porque Maduro es como un signo de los tiempos, entonces Maduro viene y toma el país y la calamidad económica se hace evidente. Y son 7 años en los que no existían sanciones. Existía un famoso decreto de Obama que fue como ni frío ni calor, porque el famoso decreto renovado a posteriori del presidente Barack Obama, pero realmente un programa de sanciones económicas tienes 1 año y es un programa parcial, diría yo. Todavía aquí no hay, por cierto, en Venezuela no existe bloqueo económico, en Venezuela no existe embargo económico, no lo hay, no es lo de Cuba. Bueno, de hecho, el gran desmentido del embargo económico son los bodegones. Bueno, no pudiese. Sigues todas las gaseosas que quieras, todos los alcoholes que quieras, todas las golosinas que quieras. Que son importadas. Made in USA. Así o sea, compradas en la Florida, en los Exactamente. mayoristas de allá y traídos acá Exacto. por puerta a puerta, este Así tipo de es. cosas. Entonces, bueno, el caso es que tú lo has descrito muy bien, hay 2 bandos, pero es que son simbióticos, Víctor. Y diría yo que hay más bandos, ¿no? En el bando de la comunicación hay un tercer flanco de gente que sirve como vitrina para mostrar este tipo de falacias, que son, por ejemplo, el clima de un país normal, un país abierto a las inversiones, un país con seguridad jurídica, que miren, que me lo presenten, porque yo no lo conozco. Hay un flanco de la economía, y estamos hablando de Follmer en Santa Teresa, estamos hablando de inversionistas en casa de bolsa que te hablan de retomar el mercado de valores en Venezuela, y hay un flanco político, porque eso se corresponde. Tú sabes que la política no funciona sin financiamiento, y entonces a veces uno hasta duda de si es que son tan simbióticos que están conectados y le pasan billete a uno mientras los otros le pasan contactos, entonces es un ida y vuelta permanente. Pero además, este tercer bando me parece muy importante y hay que hacerlo ver, ¿no? Que es un bando donde hay medios que se prestan para una virtual normalización del país que no existe. Radios, bueno, lo que queda de la televisión nacional, ahí tú lo ves. Entonces, los influencers que te hablan de este tipo de cosas. Y repito, yo no quiero ser draconiano con el tema de la normalización de la vida de cada quien. Nadie quiere vivir en un porque infierno. es que hay algunas protestas, algunos escándalos posmodernos. La guacayamización de las redes sociales. Sí. O sea, nosotros estamos también que podemos preocuparnos del problema de un par de guacamayas en cautiverio de un artista que utilizó mal sus redes sociales. O sea, por todo lo demás está bien. Por todo lo demás no vale la pena narrarlo. No, que lo que te decía era que no quiero ser draconiano es porque nadie quiere vivir en un infierno, la gente se evade, eso es natural, Víctor, nosotros mismos lo hacemos, o sea, nosotros queremos disfrutar y nos tomamos un traguito en la noche, porque es imposible, es insostenible un país, queremos ir al cine, y es normal, eso no es, nadie se puede sentir culpable de eso. Ahora, eso es una cosa, y la otra es decir que el modelo de desarrollo, si es que esto se puede catalogar como un modelo de desarrollo de país, es correcto y va hacia un desfiladero correcto. O sea, esto no va hacia ninguna parte. Esto va hacia la acentuación de la crisis. Esto va hacia un problema de pauperación cada vez más del ciudadano promedio en Venezuela. Y absolutamente, que es lo que a mí más me preocupa, hacia la perpetuación del modelo chavista, Víctor. Porque quien apueste a esto está apostando a la continuidad de Maduro. Entonces, eso yo creo que es el gran problema de fondo. Que nosotros nos dobleguemos y terminemos pensando que esto es irremediable, pues, y que Maduro para siempre, porque no hay otra. Bueno, pero de eso precisamente quiero que sigamos conversando al cierre, porque efectivamente todos aquellos que dicen contra este no podemos, vamos a ir a unas elecciones, aquí cabemos todos, el Nicolás no es tan malo, yo hablo con él y mira, salí vivo de Miraflores, y es insólito además que ese sea el flanco de la izquierda, ¿no? Que la izquierda sea tan connivente, tan condescendiente. Siendo llamada a ser revolucionaria, ¿no? Exacto, siendo llamada a, supuestamente, digamos, a la propaganda. No, a la propaganda. O a tomar la vía armada. Exacto, nada. Alguien decía, Octavio Paz decía, estos guerrilleros que se pasearon por las montañas de Berkeley. O sea, pero bueno, vamos a hablar de eso al regreso, después que oigamos las noticias con Argenis Barreto, la voz que enamora. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Informe RCR presenta titulares. El presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, exigió al presidente de ese país, Pedro Sánchez, explicar los vínculos de su gobierno con el régimen de Nicolás Maduro. El diputado Williams Dávila, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, reiteró que los negocios que está realizando Rusia con el régimen de Nicolás Maduro no tienen validez porque no han sido aprobados por la Asamblea Nacional. Los rusos tienen que darse cuenta que hacer negocio con un régimen usurpador aislado como el de Maduro no le va a rentar absolutamente nada en el futuro próximo. Si ellos quieren hacer negocio en Venezuela, es en democracia que lo pueden hacer, y respetando la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo soberano que existe en Venezuela y que está reconocido por más de 60 países. Así pues, de que yo pienso que los rusos tienen que darse cuenta que esas medidas duras contra Rosneft, y ese es un mensaje para el resto de empresas de otras partes del mundo que hacen negocios con el régimen de Maduro, por ejemplo, sí tiene que haber una coordinación de sanciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, el Grupo TIAR, la Gran Bretaña, porque hay países como por ejemplo Turquía, que siguen haciendo negocios con Maduro a pesar de que Turquía forma parte de la OTAN y está en la Unión Europea. Entonces, ahí tiene que haber una coordinación de esfuerzos para que de esa manera las sanciones tengan efectividad. Estudiantes del estado Zulia marchan esta mañana para acompañar a los decanos de la Universidad del Zulia que fueron citados por Fiscalía. Desde hoy, los venezolanos en Estados Unidos podrán solicitar en línea el waiver Carta de No Objeción, servicio consular que estuvo suspendido por más de 10 años. En internacionales, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales como senador por Cochabamba. Y en los deportes, el jardinero venezolano Gorkis Hernández firmó un contrato de ligas menores con Medias Blancas de Chicago para la temporada 2020. 11:31 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad de hoy miércoles 19 de febrero. Creo que hay un factor que cruza transversalmente en la conducta política, que es la corrupción.
Ok, yo lo llamé en algún artículo el sexto elemento, porque si no, uno no se puede explicar la trayectoria de las conductas políticas, cómo llamados a la gloria terminan en el estercolero de la historia, cómo teniendo la fuerza de la gente y el respaldo de la gente, terminan transándose con el régimen. Y uno se imagina que algún día abriremos los archivos de quién sabe quién y encontraremos que este estaba extorsionado, este se había corrompido, este es el archivo de fotos indebidas de este otro, etcétera. Sucede que el otro era primo del otro que saqueó, etcétera. O sea, y eso, por supuesto, debe tener, bueno, en primer lugar, tiene a la política engatillada y al gobierno en una comodidad, porque lo que no consigue, digamos, comprando, pues lo consigue extorsionando. Pero tiene al país imposibilitado de conseguir una salida. Y contra eso, que además es sinuoso, el ambiguo, contra el palacio ese que tiene Betancur López en España, ¿cómo se puede combatir? En un país que además no sabe hacer las preguntas que son. Las preguntas que son es, ok, tú que vives así como vives fuera del país, ¿cómo lo logras? Dame el cursito. Entonces, ¿cómo logras ese traje, ese par de zapatos, esa inmensa capacidad de movilización? Un régimen que hasta ayer se ufanaba, el régimen del presidente Guaidó, de que no tiene recursos. No, si no tiene recursos, ¿cómo hace? Porque los otros venezolanos que han salido del país, que no tienen recursos, la pasan muy, pero muy mal. Y de repente tú ves a un diputado que uno no sabe cómo, está hoy en Nueva York, mañana en Miami, pasado mañana en Panamá, el lunes está entonces en Grecia, pasando por Turquía, llega a Madrid, se mueve a Londres, y los venezolanos no terminan de hacer la conexión, por lo menos la pregunta, ¿de dónde? ¿Quién es tu patrocinante? ¿De dónde saca los reales? ¿Cuál es tu agenda? Y uno no logra que los venezolanos se conecten con eso que llamamos sentido de realidad. Eso tiene costo. Alguien debe pagarlo. ¿Cómo es que se paga? Fíjate que tú dices que hay un cursito, una pregunta básica que hay que hacer, que es que tú justifiques cómo, o sea, que haya una explicación racional del cómo alguien ve incrementado su modo de vida. Es decir, tiene más casas, tiene más carros, tiene más comodidades dentro de esas casas y esos carros, y tiene, bueno, a fin de cuentas, una cantidad de bienes en posesión. Y no se trata de envidia, Víctor, porque fíjate que las sociedades importantes del mundo, y por ejemplo, vamos a los Estados Unidos, han visto que hombres que no eran nada se encumbran. Y se encumbran repentinamente, pero se encumbran repentinamente a partir del ingenio, de la innovación, de una idea poderosa que se convierte en un proyecto de negocios, que luego ya no es un proyecto, sino que es una empresa, y que esa empresa, a final de cuentas, bueno, rompe y cambia los esquemas los paradigmas de la humanidad. Y te estoy hablando de Google, te estoy hablando de Amazon, de Bezos, o sea, te estoy hablando de lo que hicieron Steve Jobs, de lo que han hecho, lo que hizo el tipo que inventó Facebook, de Zuckerberg. Pero son hombres que tienen una fortuna súbita, si es verdad es súbita, pero es producto del ingenio. Ahora, ¿qué riqueza han generado los tipos que tienen toda esta riqueza acumulada en los últimos 20, y diría yo 30, 40 años en Venezuela? Ninguna. Porque en Venezuela existe un modo muy especial de relacionarse con la riqueza, que es a través del petroestado. Y el gran problema del petroestado es que supone unas conexiones dentro del poder. Entonces, cuando tú tienes una política mediada a través de la renta petrolera, como ocurre en el Estado venezolano, bueno, todo está allí. Nada sale de allí. Es como que ese es el perfecto círculo. De allí no hay nada que salga. O sea, la manera de tú encumbrarte es a través de esas conexiones con el petroestado. ¿Y qué termina conectando a todos los corruptos? Chavistas, rojos, azules, amarillos, plateados, rosados, como los quieras ver. Es la conexión con las prebendas que provee el petroestado. El petroestado no solamente implica que la gente se meta a negociar con petróleo, como ya han hecho parece que algunos, porque aquí, por ejemplo, te lo voy a reiterar, hay gente que le molesta. Hay uno de los hijos de Jerry Ramos Alú que está metido en escándalo por una empresa que intermediaba petróleo venezolano. Rodrigo Ramos, creo que es el nombre. Claro, pero es que además le resbala. No, cada vez dice que eso es mentira, pero salen los papeles. Le resbala. En la junta directiva de la empresa sale el hijo. Y él está, digamos, él es uno de los 4 factores más importantes del gobierno de Guaidó. Y la pregunta que yo me hago es, ok, ¿cuál parte buena tenemos
de esa experiencia que es el interinato y qué parte es prescindible. Igual que Manuel Rosales y sus manotas metidas en monómeros. Igual que el inexplicable pago de los bonos 2020 que después, digamos, al final declararon ilegales. O sea, la pregunta que yo me hago es, ¿puede ser un buen corrupto, así el buen salvaje, el buen revolucionario, el buen corrupto? El buen corrupto que saquea con una mano y salva al país con la otra. Tú puedes renunciar a tus privilegios después de haber ido también, porque hay gente que ha construido como su carrera política siendo cómodo opositor del régimen, y que después probablemente en un país políticamente competitivo no tendrían vida. No. Entonces, allí es donde yo me pregunto, bueno, estamos viviendo una parodia, una simulación de la lucha y finalmente el poderoso es el corrupto. Yo no llego hasta allá, Víctor, porque yo conozco gente dentro de, no diría yo el entorno de Guaidó, sino gente de los partidos que, porque o no ha podido o no ha querido, yo me quiero inclinar por la segunda, no está metida en esas cosas. Entonces, yo creo que generalizar en este caso no es correcto, aunque uno se ve tentado y me pasa muchas veces que digo, mira, es que no lo soporto y de verdad provoca que lo lleven a la hoguera como a Juana de Arco. Provoca, de verdad provoca. Pero sé de gente que no ha caído. Ahora, ¿qué decir de los que han caído y han sido y siguen siendo ratificados en posiciones de responsabilidad? Y que además es público y notorio que están allí y los que no han caído le siguen prestando pleitesía. O sea, ¿qué sentido tiene que tú seas muy limpio, pero que tú sigas siendo un subordinado de unos delincuentes? De Voluntad Popular, Compañía Anónima, Acción Democrática, SRL. O sea, ¿cómo haces con eso? O PJ, qué sé yo, SA. Porque tú también lo has mencionado en tu aseveración. Y hay un problema acá, que es este mito, esta trampa jaula en la que nos ha metido el régimen primero y la oposición después, de que es unidad juro. Y entonces, como es unidad juro, eso es lo que tú tienes que conformarte con eso, no hay capacidad de renovación de las capas y de las élites políticas. Y entonces, como eso es lo que hay, con eso hay que frentear. Y en esa postergación de la renovación del liderazgo, nosotros tenemos 20 años realmente. Y en ese sentido, el esquema es muy perverso, Víctor, porque el esquema es un esquema, volviendo al tema de la simbiosis, una simbiosis que es que se alimenta de ida y vuelta. Se alimenta el régimen que lo ha diseñado y se alimenta cierta oposición que vive y pernocta dentro de este sistema. Porque esto es como la lucha libre. Yo no sé si tú tienes... Claro, que todo arreglado. Tú tienes edad para el ejemplo del cachacascán que uno llamaba cuando chiquito, ¿no? Pero la lucha libre es golpes que no golpean. Tú te tiran al piso y tú te quejas. ¡Ay, ay! O sea, es la simulación de la lucha. Claro. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos los venezolanos saber cuánta parte de la lucha es simulación? Es difícil. Y cuánta parte de la lucha es verdad. Es difícil. O sea, de repente, hasta en el cachacacán se te va una mano y le quitas un diente al tipo, ¿no? Pero no, eso no forma parte de la... Claro, hay un proceso como de descubrimiento, ¿no? Sí. Que uno va teniendo, Víctor, y uno como aquel dicho de que aunque se tongonee se le ve el bojote, uno ya va sumando pistas y uno va diciendo, mira, como que no, y el otro como que sí. Y es un proceso lamentablemente de descubrimiento, pero llama la atención de escándalos, ¿no? Son recalcitrantes, se quedan, los públicos y los notorios se quedan. Y los Por ejemplo, el diputado del Cucutazo, hoy que terminó, Superlano. Digamos, exacto, está allí. Sí. Está en la primera fila del interinato. Como se quedó mucho tiempo Florido, Juan Carlos está Caldera. Allí. Juan Carlos Caldera está allí. Vergara está allí. O sea, uno dice, bueno, pero es que esto, ¿cuál es el jabón que utilizan para lavar esos platos? Víctor, porque desde el día 1, lamentablemente el presidente Guaidó ha dado entre las cosas desacertadas, porque hay cosas acertadas también, pero lamentablemente él ha dado con la idea de que el apoyo de la presidencia interina que él encabeza viene dada por un supuesto régimen parlamentario. Que yo no sabía que en Venezuela, bueno, él viene en virtud, él tiene este cargo en virtud de que él es presidente de un órgano parlamentario como es la Asamblea Nacional. Pero entonces se dice que toda la base de apoyos políticos reales internos de Guaidó van con base a las bancadas que cada uno de estos grandes 4 partidos que tienen representación en ese parlamento tienen en el G4.
Entonces, como esto es un régimen parlamentario, entonces aquí hay que hacer maromas porque aunque haya un ladrón hay que levantarle la mano y porque ese es el aliado y no hay manera. Entonces, es una trampa jaula, te repito, porque no tiene solución fácil, diseñada muy bien, incluso creo yo desde el chavismo, porque te llevan al tema de que polarizar, de que la oposición vista como una unidad, como un todo. Entonces allí no puede haber discrepancia, no hay espacio incluso para la regeneración, para la purga. La purga es necesaria. Yo creo en las purgas. No, y entonces, es el hecho cumplido. Allí hay un jefe de facto, que es Leopoldo López, que toma decisiones. Por ejemplo, la última decisión de Estado es el diputado Winston Flores, embajador en Bolivia. O sea, la decisión de Estado. Entonces uno dice, bueno, pero no hay forma que cambie, viene empoderado, pero para hacer lo mismo, porque uno no ve lo que le han pedido al presidente Guaidó. Colócate y rodéate de una plataforma de gente íntegra, de gente notable, aunque la palabra notable aquí además está mal vista, pero oye, demuestra que eres algo más que los muy, pero muy subordinados intereses de tu partido y de los que te rodean. O sea, explícame cuál es la trayectoria y la experiencia. ¿Qué te aporta Flores en Bolivia? Bueno, quizá él está allí por un tema de que está en Bolivia y no hay más nadie en Bolivia. ¿Quién está en Bolivia? No creo. No sé si está en Bolivia. No está en Bolivia. No está en Bolivia. No. No sé. Eso es como la época de los adecos viejos, los guacineros. Ok, entonces digamos que los guacineros sentían que tenían derecho a todo. A todo. Claro, porque habían pasado la dictadura. Exacto. Entonces la guacinerización del interinato. Entonces los diputados, algunos se van y otros los van, obviamente, pero inmediatamente parecen titulares de derechos, sin que yo vea que aportan. Tú ves, digamos, la constitución de la política exterior del presidente. Bueno, sacan a Calderón Berti para poner ¿a quién? A Guanipa. A Guanipa. A Guanipa, imagínate tú. El del plan Guanipa. Te iba a decir que iba a dolarizar el salario, ¿no? Pero sí, yo creo que es parte, Víctor, del mismo dilema. Es el dilema de la constitución de una opción que casi que nos las venden como, bueno, es lo menos peor que tenemos. Claro, ahora, el interinato está, por lo tanto, condenado al G4, y el G4 en este momento está escindido entre los que van a las elecciones y los que supuestamente no van. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa con el futuro de Guaidó? Bueno, porque contra eso Guaidó no trajo municiones. ¿Contra la división interna? Sí, contra que mientras él se fue le comieron la silla, la sede. Bueno, no sé si se la base comieron. De sustentación parlamentaria. Pero aquí viene un dilema, y repito, los dilemas no tienen fácil resolución, pero yo creo que en este caso yo tengo mi posición bien decantada y creo que Guaidó va hacia esa misma opción, que es que frente a una elección parlamentaria él no va a participar. Y no va a participar, de hecho, porque creo que la gira de Trump y el discurso de Trump y todo el contexto que incluso sale publicado en un pronunciamiento del Departamento de Estado indican que los Estados Unidos no va a apoyar una elección parlamentaria. Por ende, Guaidó y los suyos no hacen nada dentro de ese elenco de la elección parlamentaria. Pero efectivamente creo que va perfilado a eso. Un nuevo tiempo. El caprilismo. PJ dentro del caprilismo puede que... Leocenis García. Bueno, Leocenis, que ahora es liberal también. Es tan liberal que va a participar en una elección parlamentaria amañada. El timoteísmo. Claro. Etcétera, lo que queda del MAS. Algo se llevará. Henry Falcón. Exacto, la mesita. Y el escenario es, Víctor, nuevamente de una división de la oposición. Eso es ineludible. Ahora, ¿cuánto vale Guaidó? Claro. Sin el dispositivo que lo montó. ¿Cuál es el ¿Cuánto vale Guaidó sin Stalin, sin Edgar Zambrano? ¿Cuánto vale Guaidó sin el dispositivo que se apoderó de monómeros de la Junta Directiva de PDVSA DOC? Yo creo que vale más. Bueno, ¿no te parece que valdría más de lo que vale? Hay que ver cuánto se valora, porque es que la base fáctica de su legitimidad es el Parlamento. Y si el Parlamento deja de operar, ¿qué es lo que va a pasar con Guaidó? Porque calle no tiene. Bueno, hasta nuevo aviso. No sabe. Yo tengo la impresión de que si Guaidó convoca una manifestación de calle en estos momentos, aunque yo no creo que eso vaya a tumbar al régimen,
va a tener una acogida una recepción importante. Sin embargo, esto es, como tú sabes, una carrera contra el reloj. Claro. En la medida en que la calle se haga la primera manifestación, la segunda, la tercera, y no se vean resultados tangibles, que creo que es lo que va a pasar, porque no hay manera de pensar. Yo soy de la opinión de que 3 manifestaciones multitudinarias no van a acabar con el régimen, porque el pilar de sustentación del régimen no es la popularidad. ¿Y tú crees que ahorita el presidente Guaidó convoca una manifestación y llena Caracas? Yo creo que podría, yo no sé si la llena, pero podría tener mejores resultados los que tuvo a finales del año pasado. Porque los adecos y Un Nuevo Tiempo no le van a dar la calle. O sea, Bueno, pero la gente espontánea irá a la exacto, calle. Vamos a ver. Pero yo creo que eso vamos al corte primero. Antes de ir a la calle, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Nosotros seguimos conversando aquí con Neomar Hernández, a quien se lo voy a quitar a Daniel Lara y lo voy a traer para acá siempre a Daniel. Daniel, retírate. Cuando me invites. @NeoAdolfo. Mira, hay como un gap. Hay unas expectativas inmensas y un manejo apropiado, sobre todo Estados Unidos. El aliado de Estados Unidos, aunque Guaidó, digamos, lo desprecie olímpicamente. No vale, no y, lo digamos, desprecia. él le encanta la Unión Europea. Bueno, ¿Tú crees? Leopoldo López llega ayer y dice: Rosneft, esto es para que sepa que nosotros solo vamos a quedar los rusos como aliados leales. O sea, Estados Unidos hace el trabajo sucio y Leopoldo recoge a Rosneft y le dice: tranquilo, cuando yo esté allí, te reintegro. O sea, es lo que uno dice. Bueno, ¿qué cabeza es esa? No sabemos qué a cabeza veces es bueno esa. lo que decía el rey Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué no te callas? O sea, guarda el silencio que corresponde. Ajá. Pero es así. Yo le voy a decir, bueno, alguien que le diga a Leopoldo López, es que nosotros no queremos nada con saqueadores. El mensaje de Leopoldo es que, primo, vente para acá, que no me importa cuánto haya saqueado. Pero vamos a organizar saqueo entre organizamos. O sea, ¿qué es eso? Sí. Ahora, hay un gran empoderamiento externo. El presidente Guaidó vino efectivamente muy empoderado externamente, pero sin una sola munición para resolver la base de sustentación interna. No, ahí tenemos tú y yo una pequeña discrepancia. No sé cuál es el grado de disposición de la gente a salir con él a marchar. Pero como tú también lo planteas, bueno, ok, a la primera marcha que vas a anunciar, a la segunda marcha que vas a anunciar, a la tercera marcha que vas a anunciar, porque el flanco interno está como clausurado. Y luego tienes otro problema, que los tiempos, son los tiempos de esa película de Anthony de Robespierre, que por cierto se les recomiendo a todos los que la quieran ver. Pero es Danton sabiendo que Robespierre lo tenía sentenciado. Los últimos días son así, y bueno, y así es como yo pienso que pudiera eventualmente estar frente a un régimen que sabe cuándo, cómo y dónde va a convocar unas elecciones, y sabe también cuál es el tamaño del desgarrón que le va a hacer a la coalición de Guaidó. Porque además no es solo que se van a ir,
Y es que se van a ir tirando la puerta y desahuciando la otra opción, desacreditando la otra opción. ¿A quién se va a agarrar? Porque una cosa sí está clara, María Corina no es cerradora de juegos malos. Ok. Estos tipos que abrieron este juego tan chimbo que Leopoldo López decidió aliarse con Rosales y con Henry Ramos, que vea cómo cierra su juego. ¿Por qué María Corina va a ser la cerradora de este juego para que después Leopoldo López le diga muchas gracias? Por su servicio. Y dicen en béisbol que además el que abre es el que se lleva la estadística. Claro, porque lanza todos los innings. Bueno, yo no lo sé. Yo no sé de eso. Entonces, en serio que no lo sé. Para colmo, ni siquiera quedas en el récord. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Tú qué me dices? Mira, Guaidó tiene cosas a su favor y en su contra. Yo quisiera hacer un sumario de esto para terminar el programa del día de hoy, cuando vuelve a Venezuela. Yo te iba a dar 1 minuto para el favor y 4 minutos para el contra. Muy bien. Mira, en contra, vamos a arrancar por eso. En contra es realmente, después de la gira no hay algo tangible que tenga Guaidó, que tenga, digamos, en términos internos, tangible, claro, externos lo hay. Fue antes de su gira y después de la gira. Internamente la situación es más o menos la misma. Los apoyos militares siguen siendo más o menos los mismos, al menos en apariencia. Quizás hasta nuevo aviso no haya novedad en ese frente. Es decir, los generales están con Maduro, la Fuerza Armada está con Maduro, y si no está con Maduro, tampoco es que está con Guaidó. Está jugando su juego de apoyo circunstancial al régimen chavista. Eso es para mí lo más importante. Eso no ha cambiado. Quién sabe y cambie, porque los golpes de Estado, las azonadas, este tipo de cosas no se anuncian. Pero bueno, eso es lo que está en el plano evidente. En términos internos, hay un problema que efectivamente tú has descrito con el G4. Esa especie de yunque atado al tobillo del presidente Guaidó, que es una fuerza centrípeta que le lleva hacia el campo a veces de la connivencia con factores del régimen, que le lleva hacia el campo de la transacción en vez de la transición. Ese tipo de cosas. Es una fuerza que jalona permanentemente a Guaidó. Ahora hay otra fuerza que lo jalona al lado contrario, que es la fuerza del sentido común y de otros factores, como es María Corina Machado, que tú lo acabas de decir, que es una fuerza que tiene un diagnóstico impecable. Yo lo he dicho siempre, el problema está en la praxis. El diagnóstico desde el día 1 ha sido acertado. No hay manera, no hay ninguna receta en la historia, en los libros de historia, que explique cómo salir de la crisis venezolana, además menos por la vía electoral. O sea, no la hay. Eso es lo que está en términos negativos, diría yo. Y hay una máxima que es la que yo creo que es más peligrosa, que es el contrarreloj. Guaidó tiene un momentum, yo creo que está inaugurando un nuevo momentum político para su encumbramiento personal y todo lo demás, que tiene un tiempo contrarreloj. Es decir, la primera manifestación, te lo he dicho, puede contar con recepción, y yo creo que va a tener una buena recepción en la calle, porque la gira no fue poca cosa, a pesar de que tampoco es que la gira anuncia la liberación inmediata de Venezuela, como quiere hacer ver mucha gente. Sin embargo, ese momentum es circunstancial, y si ese momento no es aprovechado, y es difícil de aprovechar, porque una manifestación de calle yo creo que no tumba el gobierno. Yo siempre he sido de esa tesis. Por eso es que yo creo que hay que economizarlas, hay que hacerlas muy bien, tienen que ser con objetivos muy puntuales. Pero a la segunda, a la tercera y a la cuarta, bueno, ocurre el efecto 2019. El efecto 2019 es que Guaidó empezó con mucho empuje, porque hay un momento de ánimo en la gente, de ahora sí podemos tal, y después, mira, se empezó a deshilachar tanto y cuanto más. Además, los discursos de los meetings en la calle eran, bueno, estamos pero no estamos. Aparece Oslo, además, que es una disonancia cognitiva. Oslo, Barbados. Sí. Aparece el 30 de abril. Entonces son disonancias cognitivas que aparecen en el camino, que además son disruptivas con respecto a una recepción en la calle. Eso es lo negativo. Lo positivo esencialmente es lo exterior. Guaidó recibió el espaldarazo de estos presidentes, sobre todo tuvo la foto, no solamente la foto, sino que tuvo el encuentro en la Casa Blanca, en el SOTU con Donald Trump, y esto no es despreciable. Yo creo que hay una determinación del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, de no soltar el problema de Venezuela. Y yo creo que lo de Rosneft es positivísimo, Víctor. Yo le atribuyo toda la importancia a lo que ha ocurrido ayer con Rosneft, y creo que inaugura un campo para acentuar las sanciones petroleras, que son quizás las más importantes en lo que se puede hacer dentro de las sanciones, que no son la última pesicola del desierto. Porque yo creo que a veces quizás son insuficientes para lo que necesitamos nosotros. Pero en ese sentido son importantes. El caso es que, bueno, que el tiempo nos dirá si pesan más los plomos en el ala
que son estos que te he descrito del bochiche interno del gobierno parlamentario a través del G4, con la primacía de las decisiones de unos grupos con oscuras intenciones, o prima la efectividad de las sanciones y prima también un nuevo momentum que pueda ser aprovechado internamente, ¿por qué no? De resistencia, de métodos que no se anuncian. Guaidó tiene una semana que no habla, más de una semana. O sea, habló ayer en la sesión de la Asamblea, pero anunciando cosas así como que no hay todavía. Uno lo ve como que... Entonces yo quiero expresar... Uno lo ve es que el problema son los interlocutores. No, ¿Con quién? Ahora, ¿cuál es tu plataforma de lucha? Porque el G4 está rebelde. Claro, porque le han puesto nuevamente la manzana envenenada en el camino, que es cuando tú le pones una elección, a estos tipos tocan como las pirañas cuando ven un sangrero. Así es. Ese es el sangrero de las pirañas, una elección. Sí. Entonces se vuelven locos porque hay nóminas, hay gobernaciones, hay alcaldías que tienen, o sea, hay seccionales de partidos que tienen que comer de las nóminas. Sí. Entonces eso es un tema. Pero habrá que ver si esa resistencia interna y lo que puede procurar Guaidó en términos positivos se sobrepone a lo que te digo que son esta columna no de deberes, sino de deberes en vez de haberes, ¿no? O sea, de lo negativo. Habrá que ver, Víctor. Bueno, queda 5 segundos. ¿Qué expectativa de la vida le da a un parlamento sin sede e itinerante? Tiene una expectativa de vida, bueno, la expectativa de vida además es finita, porque además este año se acaba el periodo. Sí. Y hay un problema porque entonces está la elección parlamentaria, pero tienes una estrategia donde ir a una elección en estas condiciones no es lo adecuado. Tienes a la Unión Europea, Víctor, que no lo hablamos, metida en un caso donde la Unión Europea te dice públicamente a veces, sí, nosotros queremos la elección libre en Venezuela, pero ya parece que están diciendo por bajo cuerda que no, que se conformen con la parlamentaria. Eso ha salido por allí. Sí. Entonces, la expectativa es complicada. Yo no quiero decir que es negra absolutamente, pero la expectativa de un parlamento que perdió la oficina de la presidencia, que perdió el hemiciclo. Ojo, y no estoy diciendo que lo perdió porque le haya dado la gana, sino porque se lo quitaron. Se lo arrebataron. Se lo quitaron por la fuerza, porque es el mecanismo de fuerza el que se impone, que creo que esta es la gran conclusión. Si tú no tienes una fuerza igual o superior en términos coactivos a la que tiene el chavismo, bueno, parece que en la película estás bien complicado porque no tienes cómo hacer oposición realmente. Sí. Hay una oposición de resistencia espiritual, cultural a todo esto. O sea, nos oponemos, nos abstenemos de ir a las elecciones. Esto es lo éticamente corresponsable, pues. Pero en el otro campo tienes unos tipos que te están dando es con todo, bate, piedra, cuchillo, pistola, ametralladora, bazooka, lo que sea. Y tú no tienes ni una liguita para tirarle un taquito. O sea, es complicado. Así es. Bueno, muchísimas gracias. @NeoAdolfo, Neomar Hernández, periodista, locutor, politólogo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles. Y hoy estuvimos, ya saben, Neomar Hernández y Víctor Maldonado. Chao, nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.